Audiolibro Un viaje a lo sobrenatural. Capítulo 12. Un nuevo día y una nueva vida. Aquel sábado por la mañana, al llegar a la residencia de los Grosset, descubrí que un par de amigos nos acompañarían a la iglesia. Después que Cyril y Cynthia me presentaron, hablamos un poco y, como era mi costumbre, saqué de mi bolsillo un paquete de cigarrillos y les ofrecí, pero se negaron cortésmente. En ese momento sospeché que los adventistas no fumaban. Pocos momentos después, cuando salimos de la casa, le pregunté a Cyril al respecto. Dijo que los adventistas son muy conscientes de la importancia de la salud, no como un medio para obtener el favor de Dios, sino para estar bien, porque la gente sana disfruta más la vida. Mencionó que uno de los próximos estudios bíblicos tendría que ver con la vida saludable y los beneficios de la abstinencia de fumar. Inmediatamente le aseguré que no iba a fumar en presencia de miembros de la iglesia ese día. Pensé, ¿y ahora cómo voy a hacerlo? Al mismo tiempo me sentía agradecido porque la joven pareja no me había dicho desde el principio que no debería fumar, porque mi adicción sin duda me habría llevado a rechazar los estudios bíblicos con ellos. Más tarde hablé con Cyril sobre cómo el cigarrillo dominaba mi vida y que ciertamente habría rechazado los estudios bíblicos si me lo hubieran dicho. Me dijo después que él y su esposa oraron sobre este asunto y decidieron tolerar mi adicción con el fin de presentarme a Jesucristo. En ese momento no entendía que Cyril y Cynthia trataban de reconciliar a Roger Murnau con el dador de la vida, guiados por el Espíritu de Dios. Cuando prometí aquella mañana de sábado que no fumaría en presencia de los miembros de la iglesia, ellos se alegraron al ver respondidas sus oraciones. Antes de invitarme a ir a la iglesia con ellos, le habían pedido al Señor que bendijera mi vida de una manera especial. Ellos pidieron 2 milagros. El primero era que yo viera y apreciara la santidad del sábado bíblico. Si esto sucedía, entonces ellos me invitarían a ir a la iglesia con ellos. Y si yo aceptaba la invitación, lo tomarían como una señal de que Dios estaba obrando un milagro de salvación. El segundo milagro consistía en que Dios quitaría de mí el deseo de fumar. Dios respondió maravillosamente a sus 2 oraciones, porque pensé en fumar hasta después de las 7 de la noche. Luego, durante 2 horas, experimenté momentos de agonía como nunca había sentido antes. Comprendí que tenía una gran necesidad de un Salvador, alguien que realizara un milagro de amor, removiendo al señor nicotina que controlaba cada fibra de mi cuerpo. Aquella mañana de sábado de octubre de 1946 en Montreal, Canadá, era un hermoso día. La naturaleza se vestía de belleza y vida. El aire era fresco. Los brillantes rayos del sol pasaban entre las ramas de los árboles, bañando la tierra con miles de caricias de amor. La ciudad parecía más feliz ese día y por todas partes a nuestro alrededor era visible la evidencia de un Dios de amor que vela por todo. Recordando los diversos pasajes bíblicos memorizados recientemente sobre el día de descanso de la creación, sentí que ese día tenía un nuevo significado para mí. Yo, un espiritista, caminando hacia una iglesia adventista acompañado por los observadores del sábado. Mis amigos todavía no eran conscientes de que poco a poco me estaba distanciando de las filas de los seguidores de Lucifer, su peor enemigo, y que habían pasado solo algunos días desde que había tenido el último contacto con los demonios. Mientras nos acercamos a la iglesia, para mi sorpresa, vi que casi todas las personas en la acera se dirigían al templo. Alguien amablemente me dio la bienvenida a la escuela sabática, junto con el programa de la iglesia. Cerca vi un estante que contenía revistas y folletos, así que tomé uno. Al entrar en la iglesia, me impresionó ver a tanta gente. Después de tomar asiento, empecé a leer el folleto mientras escuchaba una música suave. El folleto informaba detalladamente la programación de la iglesia y sus actividades. El programa de la escuela sabática inició con una cálida bienvenida. Los momentos que antecedieron al estudio de la palabra de Dios fueron especialmente edificantes e instructivos para quienes visitaban la iglesia adventista por primera vez. Lo que vi fue un pueblo que quería ser de bendición para sus hermanos.
La iglesia dedicó alrededor de 40 minutos al estudio de la Biblia. El pastor Taylor dirigió la lección al grupo de invitados. La lección de aquel día se centró en la vida de Jesucristo. El tema central fue que mientras vivió en la tierra, gobernó su vida con los principios de la palabra de Dios, dándonos un ejemplo a seguir. El pastor Taylor dijo algo que recuerdo hasta hoy. Si seguimos el ejemplo de nuestro Señor, tendremos la paz, el contentamiento y la sabiduría que el mundo no puede dar ni quitar. Sus palabras llegaron en el momento justo. Los estudios bíblicos de los días anteriores, que culminaron con el estudio del día de reposo bíblico, me hicieron querer entregar mi vida a Cristo y observar el sábado. El servicio de adoración de las 11 de la mañana fue inspirador y culminó con una ceremonia de bautismo. Entre los candidatos a ser bautizado estaba mi nuevo amigo Cyril. Cuando regresó, le dije que si Dios lo permitía, estaría de vuelta en la iglesia el sábado siguiente y que si se daba la oportunidad, me gustaría hablar con el pastor Taylor. Al salir de la iglesia, Cyril le preguntó al pastor si podía dedicarnos algo de su tiempo esa tarde. También le dijo que yo pasaría el día en su casa. El pastor amablemente se ofreció a unirse a nosotros en lugar de recibirnos en su oficina. Mientras salíamos de la iglesia, agradecí a la pareja Grosset por su interés. En ese momento no podían entender exactamente cuántas bendiciones habían traído a mi vida. El Espíritu de Dios los había utilizado para llevarme a un oasis espiritual, donde Cristo, el mismo que había creado a través de su palabra, ese otoño espléndido que observaba a través de las hojas cambiantes de aquel maravilloso día de octubre, pudo regenerarme. A las 2:30 de la tarde el pastor Taylor llegó y después de haber charlado un poco, la conversación giró en torno a los temas religiosos. Mencioné que durante la última semana habíamos estudiado la Biblia. Preguntó que cuántos temas habíamos estudiado. Después de enumerar algunos de los temas, comenté que habíamos hecho 20 o más estudios bíblicos. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Los ojos del pastor se abrieron con asombro y preguntó si había oído bien. Y me dijo, ¿puedes decirme qué te impulsó a estudiar tanto? Aunque no recuerdo exactamente cuáles razones le di, recuerdo que quedó sorprendido al oír la cantidad de estudios bíblicos que habíamos hecho. Yo pensé que cualquiera que hubiera tenido mi experiencia habría estudiado las Escrituras de una manera similar. Aquella noche, antes de regresar a casa, mis amigos Grosset me explicaron que hace algún tiempo varios miembros de la iglesia habían expresado su interés en aprender a compartir sus creencias religiosas con otras personas que no eran de la misma fe. Le preguntaron al pastor si quería hacer algunos cursos de capacitación. Por eso el pastor Taylor aconsejó estudiar moderadamente con personas no familiarizadas con la Biblia. Dijo que lo ideal sería estudiarla 1 o 2 veces por semana, para que el nuevo estudiante tuviera tiempo para comprender y apreciar los temas tratados. El pastor tenía razón al sugerir un enfoque moderado y cuidadoso, pero mi caso era una excepción, y el Espíritu de Dios había guiado a los Grosset a hacer lo que era mejor para mí. Hablé con el pastor Taylor sobre cómo la visita a la iglesia esa mañana me había impresionado profundamente. Luego le pregunté por qué otras iglesias protestantes no observan el sábado bíblico, dado que Dios había ordenado su observancia como un medio para obtener una bendición especial que no había otorgado a ningún otro día de la semana. El pastor Taylor comenzó su respuesta diciendo que la iglesia adventista del séptimo día es en realidad una iglesia profética. En la época de Juan el Bautista, la gente había perdido de vista las profecías mesiánicas. Por esto Dios lo llamó para anunciar que el Redentor de la humanidad estaba entre ellos. De la misma manera, Dios estableció a la iglesia adventista como la voz actual que clama en el desierto. Respecto a las muchas iglesias protestantes que no observan el sábado bíblico, el pastor Taylor explicó que Dios no se impone a las personas, sino que desea un servicio amoroso de todos como un tributo que nace de una cuidadosa apreciación de su carácter divino. Dios no se complace en la obediencia forzada, por eso da a cada uno la libertad de elegir, para que puedan responderle voluntariamente.
Después de hablar un poco más, me di cuenta de que no podía ocultar en absoluto mi experiencia con la adoración a los espíritus. Mi profundo interés en los asuntos religiosos le sugirió al pastor Taylor que estaba ocultando alguna motivación importante. Por mucho que no quisiera hablar de mi conexión con los demonios, sentí que habiendo decidido escapar de su poder maligno, el pastor podría brindarme una ayuda preciosa. Una vez que mis actividades espiritistas fueron reveladas, el pastor Taylor dirigió mi atención a la fuente de toda la vida y poder, a Jesucristo. Mencionó los versículos 9 y 10 del capítulo 2 del libro de Colosenses, que dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Luego citó muchos pasajes bíblicos que muestran el poder del Redentor sobre Lucifer y los demonios. Descubrir que todas las fuerzas, incluido el querubín rebelde y sus seguidores, debían su existencia a Cristo, me animó y ayudó esa misma noche en que me encontré con los espíritus. Yo estaba buscando una oportunidad para pedirle al pastor que me explicara algunas citas bíblicas utilizadas por quienes predicaban la inmortalidad del hombre. No tuve que esperar mucho tiempo porque cuando él me preguntó si tenía más preguntas, mencioné algunos descubrimientos que aquella semana había hecho en la palabra de Dios. Le dije que los estudios me habían revelado que el hombre es completamente mortal, contrario a la creencia popular en la que cuando una persona muere, su alma inmortal obtiene recompensa o castigo. Sin embargo, la Biblia declara que solo Dios tiene inmortalidad. Habíamos leído varios pasajes bíblicos que enseñan que el Señor dará la inmortalidad a los redimidos en la resurrección de los justos y que los impíos, al no tener inmortalidad, dejarán de existir una vez ejecutado el castigo. A pesar de que la palabra de Dios afirma con claridad que los malvados morirán definitivamente, algunos pasajes de las Escrituras parecieran indicar lo contrario. Cuando era niño y memorizaba el catecismo católico, encontraba algunas expresiones que apoyaban el castigo eterno de los malvados. Recuerdo frases como fuego eterno, castigo eterno, el humo de su tormento se elevará por los siglos de los siglos, etc. Pedí al pastor Taylor que me aclarara esta aparente contradicción. Quedé verdaderamente satisfecho cuando dijo que no había contradicción alguna, sino falta de comprensión por parte de quienes se apegan a la doctrina de la inmortalidad del alma. El pastor Taylor explicó que muchos malinterpretan el significado de la palabra castigo, porque lo definen como un sufrimiento consciente y creen que cuando los sentidos ya no perciben ningún dolor, el castigo termina. Pero cuando consideramos los castigos infligidos por el hombre, encontramos que el castigo se evalúa por la pérdida producida y no solo por la intensidad del dolor infligido. Por ejemplo, ¿por qué se considera a la pena de muerte como el peor castigo? No porque el dolor sea más intenso. De hecho, otras formas de tortura como los azotes producen más dolor que la decapitación o la horca. Nosotros, sin embargo, lo consideramos como el castigo más grande, porque es el más duradero. Priva a su víctima de todas las relaciones y las bendiciones de la vida, por lo que se evalúa en función del tiempo que la persona aún podría haber disfrutado. Es exactamente así cuando viene dada la muerte, de la cual no hay una vía de escape, es decir, ninguna resurrección. Ese castigo es perenne o eterno. La muerte segunda priva al pecador de los años maravillosos e inacabables de la eternidad. Así como la vida de los salvos es eterna, así también es la pérdida o el castigo de los impíos. Atento a su respuesta, añadí: Pastor, me gusta la sensibilidad con la que aborda el tema. No quiero abusar de su amabilidad. ¿Podría, por favor, explicarme un poco más? Este es un tema que me ha preocupado por mucho tiempo. El pastor continuó diciendo: en las Escrituras el término perenne y la palabra eterno, cuando se asocian con otras palabras como fuego y castigo, simplemente indican el resultado producido por el fuego, es decir, el castigo.
Esto no indica la duración del proceso de quemar ni del castigo. Prestando atención a lo que decía el pastor, me senté en el borde de la silla esperando que él hiciera desaparecer otro de mis temores de infancia. ¿Pasa algo?, preguntó el pastor de repente. No, no se preocupe, solo estaba cambiando de posición en la silla. Por favor, continúe. Déjame darles 3 ejemplos, dijo el pastor. Primer ejemplo. En Hebreos 5:9 leemos acerca de la salvación eterna, es decir, una salvación cuyo resultado es eterno o perenne, no una salvación que continúa incesantemente y nunca se realiza. Segundo ejemplo, en Hebreos 6:2 habla de juicio eterno. De nuevo, no es un juicio que continúa al infinito, sino uno que habiendo sido pronunciado sobre todas las personas, es irreversible en su decisión y eterno en sus consecuencias. Y por último, el tercer ejemplo, en Hebreos 9:12, habla de la eterna redención, que no es un rescate que se acerca eternamente a una condición que nunca se alcanza, sino una condición que nos libera para siempre del poder del pecado y de la muerte. El pastor Taylor dijo que cuando la Biblia habla de fuego eterno, se refiere a un fuego que produce resultados eternos, es decir, perennes o para siempre. En Judas 7 está escrito que las ciudades de Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. En 2 de Pedro 2:6, el apóstol Pedro dice que Dios redujo a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro habrían de vivir sin temor y reverencia a Dios. Me gusta la forma en que la Biblia se explica. Nunca había oído a alguien hablar del tema con tal fluidez y conocimiento. El pastor Taylor respaldó cada palabra con sólidas referencias bíblicas y no dejó dudas sobre el amor y la bondad de Dios hacia aquellos a quien Él creó a su imagen. Sin embargo, en el fondo de mi mente había una expresión profundamente enraizada, plantada por la instrucción religiosa de mi infancia. Por un momento evité tocar el tema pensando que el pastor no podía dar una explicación. Entonces pensé que si la tuviera me demostraría definitivamente que el Señor es en el verdadero sentido de la palabra un Dios de amor. Así que le dije al pastor, ¿qué significa en Apocalipsis 14:11 la frase «y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos»? Me acomodé en el sofá de la sala mientras esperaba ansiosamente la respuesta. El pastor Taylor explicó entonces que las Escrituras aplican las palabras eterno y para siempre a cosas que duran mucho tiempo o indefinidamente. Por ejemplo, la Biblia usa eterno y para siempre con respecto al sacerdocio judío, a las ordenanzas de Moisés, a la posesión de la tierra de Canaán, a los montes y las montañas, a la tierra y a la duración del servicio prestado por un esclavo. Ambas palabras indican una duración o continuación de tiempo cuya duración está determinada por la naturaleza de los objetos a los que se aplica. Cuando eterno y para siempre se refiere a objetos que según otros textos de la Escritura son infinitos, significa una existencia eterna. Pero cuando se refieren a algo que tiene un fin, su significado por consiguiente es también limitado. Para ilustrar el punto del discurso, tomó algunos versículos de las Escrituras. Éxodo 21:2-6 afirma que en el tiempo de la dispensación mosaica, cuando un hebreo compraba un siervo, en el 7º año de su cautiverio, éste podía volver a ser libre. Pero si ese siervo no quería dejar a su amo, podía renunciar a su derecho de libertad a través de un ritual específico. El amo llevaría a su siervo frente a la puerta de los jueces de la comunidad y en presencia de ellos le perforaría la oreja con una púa. Entonces el siervo le serviría para siempre. En este caso, el término para siempre puede significar cualquier periodo de tiempo, desde un día o muchos años, dependiendo de cuánto viviría esa persona.
el pastor Taylor citó otro uso interesante de las palabras para siempre, que se encuentra en Salmos 21 del 1 al 4. En este pasaje, el rey David agradece a Dios por las innumerables veces que el Señor le perdonó la vida y le escribe: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. David vivió hasta una edad muy avanzada. Por lo tanto, el término para siempre representa un periodo de muchos años de duración. Después de darme estos ejemplos bíblicos para demostrar cuán limitada puede ser la expresión para siempre cuando se aplica a algo temporal, el pastor Taylor usó algunas referencias bíblicas donde la expresión significa una existencia eterna o por la eternidad. Daniel 2 describe la interpretación que el profeta dio al sueño de la gran estatua de Nabucodonosor. El versículo 44 anuncia que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 7:18 dice: Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así como las Escrituras nos aseguran claramente que el reino de Cristo, una vez establecido en la tierra, será un reino eterno y que la existencia de los justos será eterna y no tendrá fin, así también la Biblia nos enseña que la existencia de los malvados cesará en la segunda muerte que se producirá en el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Fue en este estudio bíblico donde vi derruir y desvanecerse una montaña de oscuridad y errores, los llamados misterios que habían confundido a mis padres católicos en sus esfuerzos de asociar el carácter de un Dios de amor con la doctrina del tormento eterno. Todas esas ideas se derritieron como el hielo bajo el sol tropical. Tuve la certeza de que la palabra de Dios no se contradice. De pronto, hacia las 7 de la noche, sentí un intenso deseo de fumar un cigarrillo. Para mi asombro, me di cuenta de que no había fumado ninguno durante todo el día. Incluso no había pensado en ello, porque mi mente estaba ocupada en las experiencias religiosas de ese día. Llegué a la conclusión de que podía tirar el cigarrillo lejos de mi mente y de mis pulmones, si tan solo me ocupara en cosas buenas. De modo que nuestra discusión sobre cosas espirituales continuó. Le expliqué las dudas que por tanto tiempo me habían confundido. Quedé muy impresionado porque el pastor tenía una respuesta bíblica para todo. Ahora mi problema con el cigarrillo había aumentado, porque el deseo de fumar era demasiado grande. La saliva en mi boca se espesó hasta el punto de tener dificultad para hablar. Las fosas nasales me empezaron a arder de forma similar como cuando tenía un resfriado. Después de unos instantes estaba inquieto y cambiaba constantemente de posición en la silla. Finalmente empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza que llegaba hasta el cuello. Ante mi insistencia, el pastor Taylor discutió temas religiosos con nosotros hasta las 9 de la noche. Tan pronto como se fue, lo primero que hice fue encender un cigarrillo y fumé sin parar durante 1 hora. Sorprendentemente, todo mi dolor físico desapareció. Antes de dejar la casa de los Grosset, tuvimos un estudio bíblico sobre una vida saludable que trataba el tema del tabaco. Me di cuenta de que era esclavo de un hábito que estaba destruyendo mi salud. Inmediatamente me propuse abandonarlo. Sabía que tendría que atravesar una tremenda lucha para hacerlo, a menos que el Señor del sábado, el mismo que había quitado mi deseo de fumar por tantas horas ese día, quisiera liberarme del cigarrillo para siempre. Poco después di las gracias a mis amigos y me fui a casa.
En el tranvía pensé en los acontecimientos de ese día, en especial el episodio con el cigarrillo, y me di cuenta que tenía un enemigo poderoso, así que ideé un plan que seguramente terminaría con mi problema del cigarrillo. El pastor Taylor había insistido mucho en el gran poder redentor en los méritos de la sangre derramada por Cristo en el Calvario, haciéndome entender que solo a través de ese poder podría vencer al querubín rebelde y a sus compañeros, como está escrito en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Llegué a casa hacia las 11:30 de la noche. En la puerta había un recado que decía que llamara a mi amigo Rolando, sin importar la hora. Tendrá que esperar un poco, pensé. Cuando entré a la casa, noté que los ánimos se habían agitado, porque casi todo el apartamento estaba fuera de lugar, pero como me había acostumbrado a lo sobrenatural, no me preocupé. Lo primero que hice fue tomar 3 cartones de cigarrillos que tenía en el armario. Los puse sobre la mesa. Abrí mi Biblia en Mateo 27 y leí los versículos del 24 al 27 que hablan de la crucifixión de Jesús. Puse la Biblia abierta sobre los cartones de cigarrillo, me arrodillé y empecé a hablar de mis problemas con mi gran sumo sacerdote. Agradecí por las bendiciones que él me había dado, incluso cuando era abiertamente su enemigo y blasfemaba su nombre. Confesé mis pecados y reconocí la maldad de mi corazón. El pastor Taylor me había enseñado que Jesucristo ministra en el santuario celestial en favor de los afligidos y que se especializa en casos desesperados. Sabiendo que yo era un caso perdido y que lo necesitaba, me aferré a las palabras del pastor Taylor. Estaba luchando contra enemigos que eran mucho más inteligentes y poderosos que yo. Agradecí al Señor por la confianza que me dio. Reconocí que el poder de su amor había frenado a los espíritus demoníacos, por lo que decidí darle mi vida a Él y servirle como Él creyera conveniente. Entonces me deleitaría en el Señor recordando su día de reposo sabático. Señalando los cartones de cigarrillos, dije: Señor Jesús, por favor, líbrame de este poderoso enemigo. Libérame del dominio que él tiene sobre mí, como ya lo has hecho hoy. Quita de mí este deseo insaciable. Después de hablar un poco más con el Señor, agradecí por haberme escuchado y haberme bendecido una vez más. Así que me levanté, tomé los cigarrillos y fui al baño. Abrí cada paquete, los rompí en pedazos, los arrojé en el inodoro y descargué el agua. Desde entonces nunca más he vuelto a tocar un cigarrillo y nunca más he tenido el deseo de fumar. De una manera maravillosa, Jesús había realizado un milagro de amor en mi vida. Para conocer el detalle de los acontecimientos que tuvieron lugar ese sábado por la noche, escuche el primer capítulo.